Vete de aquí, miserable. Eres una don nadie. Esas fueron las palabras que mi propia hija Rocío me gritó el día de su compromiso, delante de todos los invitados. Me echó de su casa como si fuera basura. Lo que ella no sabía es que yo, Carmen, de 70 años, acababa de vender mi empresa por 34 millones de euros. Pero ese día decidí callarme. Le dije, está bien, hija. Y me fui sin discutir. Al día siguiente me mudé a mi villa en los Pirineos. 3 semanas después, ella suplicaría mi perdón. Todo empezó cuando llegué a su casa para la celebración de su compromiso con Javier. Yo traía un regalo costoso, un collar de perlas auténticas que había comprado en Barcelona. Estaba emocionada de compartir ese momento especial con mi única hija, pero desde que entré noté las miradas despectivas. Los invitados susurraban, Javier me ignoraba completamente y Rocío actuaba como si mi presencia la avergonzara. «Mamá, ¿qué haces aquí?», me preguntó con frialdad cuando me acerqué a felicitarla. «Vine a celebrar contigo, hija. Es tu compromiso». Rocío me miró de arriba a abajo, evaluando mi vestido sencillo color café, mis zapatos gastados. No sabía que debajo de esa apariencia humilde se escondía una mujer que podría comprar todo lo que había en esa habitación sin pestañear. «Mira, mamá», me dijo en voz alta para que todos escucharan, «este es un evento elegante, con gente importante. No puedes venir vestida como una limpiadora y pretender encajar». Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Los invitados comenzaron a reírse disimuladamente. Javier se acercó con una sonrisa maliciosa. «Carmen, creo que sería mejor que te fueras. Este no es tu ambiente». Yo permanecí calmada, pero por dentro mi corazón se desgarraba. «Solo quería darte esto», dije extendiendo la caja con el collar. Rocío la tomó sin siquiera abrirla. «Gracias. Pero la próxima vez consulta antes de venir. No todos los eventos son para todas las personas». La humillación era completa. 40 personas mirándome como si fuera una intrusa en la vida de mi propia hija. Pero lo peor estaba por venir. Isabel, la madre de Javier, se acercó con aire de superioridad. «Querida Carmen, entiendo que quieras lo mejor para Rocío, pero debes comprender que ahora ella forma parte de nuestra familia, una familia con cierto estatus social. Quizás sería prudente que mantuvieras cierta distancia». Sus palabras fueron la gota que derramó el vaso. Rocío asintió, aprobando a su futura suegra. «Mamá, Isabel tiene razón. Necesito que entiendas tu lugar. Ya no soy la niña que dependía de ti. Ahora tengo una vida próspera, un futuro brillante y, francamente, tu presencia me resulta embarazosa». Mi mundo se derrumbó en ese instante. Recordé todos los años que trabajé hasta el agotamiento para darle la mejor educación, los sacrificios que hice para que nunca le faltara nada. Vendí mi primer piso para pagarle la universidad. Renuncié a relaciones amorosas para dedicarme completamente a ella, y ahora me trataba como si fuera un estorbo. «Embarazosa», repetí con voz temblorosa. Los invitados se acercaron para escuchar mejor el espectáculo. Rocío se puso las manos en la cintura, desafiante. «Sí, mamá, embarazosa. Mira a tu alrededor. Estas personas son empresarios exitosos, profesionales destacados. ¿Qué aportas tú? ¿De qué puedes hablar con ellos?». Javier intervino con crueldad calculada. «Carmen, seamos honestos. Tú vives en un piso alquilado. No tienes ahorros. No tienes educación superior. Rocío merece rodearse de gente de su nivel». Sus palabras fueron como puñaladas certeras, cada sílaba diseñada para humillarme públicamente. Isabel añadió su veneno con elegancia fingida. «No es personal, querida. Simplemente creemos que Rocío necesita enfocarse en su nueva vida sin distracciones del pasado». La palabra distracciones resonó en mis oídos como una sentencia de muerte emocional. Rocío se acercó a mí con los ojos llenos de desprecio. «Mamá, te lo voy a decir claramente para que lo entiendas de una vez. No quiero que vengas a mi boda. No quiero que formes parte de mi nueva vida. Eres del pasado y ahí debes quedarte». El silencio en la habitación era ensordecedor. 40 pares de ojos clavados en mí, esperando mi reacción. Sentí que mi alma se partía en 1000 pedazos,
Pero algo dentro de mí, una voz que había permanecido dormida durante años, comenzó a despertar. Por primera vez en mi vida, mi hija había cruzado una línea que no tenía retorno. En ese momento decidí que nunca más me tragaría el orgullo. Está bien, hija, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Tienes razón. Ya no soy parte de tu vida. Tomé mi bolso, di media vuelta y caminé hacia la puerta. Mientras salía, escuché las risas maliciosas de los invitados y los comentarios despectivos. «Pobre señora», decía alguien. «Qué patético», añadía otra voz. Esa noche, sola en mi piso, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Lloré como no había llorado en décadas, pero entre las lágrimas algo poderoso despertó dentro de mí. Una furia fría, calculada, una determinación que había estado dormida demasiado tiempo. Me dirigí a mi escritorio y abrí el cajón secreto donde guardaba los documentos que nadie conocía. Extractos bancarios, títulos de propiedades, certificados de inversión. 34 millones de euros esperando una orden mía. Rocío no tenía idea de quién era realmente su madre. Para ella, yo era una vieja pobre y patética, pero la verdad era muy diferente. Durante 40 años construí un imperio financiero trabajando en las sombras. Mientras ella estudiaba y se divertía, yo invertía cada euro que ganaba. Bienes raíces en 3 países, acciones de empresas multinacionales, fondos de inversión de alto rendimiento, todo bajo mi nombre únicamente. Al amanecer, llamé a mi abogado, Antonio. Necesito verte urgentemente. Le dije. Es hora de activar el plan que preparamos hace años. Antonio era el único que conocía mi verdadera situación financiera. Él había manejado todas mis transacciones, había protegido mi patrimonio, había mantenido el secreto durante décadas. ¿Finalmente vas a revelar tu fortuna? Me preguntó con curiosidad. No exactamente, respondí con una sonrisa amarga. Voy a desaparecer por un tiempo, pero antes quiero que Rocío aprenda una lección que nunca olvidará. Antonio entendió inmediatamente. Conocía toda la historia de mi sacrificio por mi hija. Sabía cuánto había sufrido en silencio. Esa misma mañana empaqué solo lo esencial: 3 maletas con ropa sencilla, algunos documentos personales y fotografías de Rocío cuando era pequeña. El resto lo dejé exactamente como estaba. Quería que pareciera que realmente me había ido como una mujer derrotada y humillada, pero la verdad era muy diferente. Mientras empacaba, recordé el día que Rocío nació. Yo tenía 30 años, era soltera y decidí adoptarla cuando nadie más la quería. Los primeros años fueron durísimos. Trabajaba 3 empleos para mantenerla, estudiaba por las noches para mejorar profesionalmente, renunciaba a toda vida social para dedicarme completamente a ella. Cada euro que ganaba se dividía en 2, la mitad para nuestros gastos básicos, la otra mitad para inversiones que asegurarían nuestro futuro. Rocío nunca supo que era adoptada. Le dije que su padre había muerto cuando ella era bebé. Nunca cuestionó la historia, nunca pidió detalles, simplemente aceptó que éramos una familia de 2. Y yo me dediqué en cuerpo y alma a ser la mejor madre que pudiera ser. Aparentemente, no fue suficiente. Llamé a Luis, mi contador de confianza. Quiero que transfieras 5 millones a la cuenta en Andorra inmediatamente, le ordené. Y prepara la documentación para activar las propiedades europeas. Me voy por un tiempo indefinido. Luis había trabajado conmigo durante 20 años. Sabía que cuando yo tomaba una decisión, era final. ¿Qué hago si Rocío pregunta por ti? Mi consulto. Dile que su madre era exactamente lo que ella pensaba, una mujer sin recursos que se fue avergonzada, respondí con frialdad. Pero, Luis, mantén todos mis activos protegidos. Puede que los necesite pronto. Antes de partir, escribí una carta que no enviaría inmediatamente. Querida Rocío, durante 70 años he vivido para los demás. Primero para mis padres, después para ti. Nunca me pregunté qué quería para mí misma. Ayer me diste la respuesta. Quiero dignidad, quiero respeto, si no puedo tenerlos contigo, los buscaré en otro lado. Tu madre, que ya no es una carga. El taxi llegó a las 6 de la mañana.
Era un Mercedes negro que había contratado para ir directamente al aeropuerto privado. Pero antes de partir, hice una última llamada. Javier, dije cuando él contestó, sorprendido. Soy Carmen. Solo quería agradecerte. ¿Agradecerme qué? Preguntó confundido. Por mostrarme quién eres realmente y por mostrarme quién es mi hija cuando está contigo. Colgué antes de que pudiera responder. El avión privado me esperaba en la pista. Destino, los Pirineos. Mi villa en las montañas me esperaba como un refugio silencioso donde podría planear mi siguiente movimiento. Pero antes de abordar, tomé una decisión más. Llamé a Luisa, la empleada doméstica de Rocío. Luisa, soy Carmen. ¿Puedes hacerme un favor? Luisa siempre había sido amable conmigo, a diferencia de mi propia hija. Por supuesto, señora Carmen. ¿Qué necesita? Quiero que observes todo lo que pasa en esa casa durante las próximas semanas, y si algo importante sucede, me llamas a este número. Durante el vuelo, revisé mis cuentas bancarias desde mi tablet. 34 millones de euros distribuidos estratégicamente alrededor del mundo. Propiedades en Madrid, Buenos Aires, Barcelona y, por supuesto, mi hermosa villa en los Pirineos, donde nadie podría encontrarme hasta que yo decidiera reaparecer. Mientras el avión volaba sobre el Atlántico, sonreí por primera vez en años. Rocío había conseguido exactamente lo que quería, deshacerse de su madre embarazosa. Pero muy pronto descubriría que había cometido el error más grande de su vida. La villa en los Pirineos era exactamente lo que necesitaba, un refugio perfecto donde nadie podría encontrarme hasta que yo decidiera cuándo y cómo regresar. Desde las ventanas podía ver las montañas cubiertas de nieve, un paisaje que me tranquilizaba y me daba claridad mental. Había comprado esta propiedad 15 años atrás como inversión, pero ahora se convertía en mi cuartel general para planear lo que vendría después. La primera semana la dediqué a descansar y procesar todo lo que había pasado, pero la segunda semana Luisa me llamó con noticias que encendieron mi furia nuevamente. Señora Carmen, me dijo con voz preocupada, necesita saber lo que está pasando aquí. Rocío está diciéndole a todo el mundo que usted se fue porque no podía mantener su estilo de vida. Dice que era una carga económica y que por eso desapareció. ¿Qué más está diciendo? Pregunté, sintiendo como la rabia crecía en mi pecho. Dice que usted nunca tuvo dinero ahorrado, que vivía de préstamos y que finalmente la realidad la alcanzó. Javier está contando en su trabajo que su suegra era una mujer problemática que no sabía su lugar. Y Isabel, Luisa hizo una pausa. Isabel está organizando una fiesta para celebrar que usted ya no está. Mis manos temblaron de indignación. No solo me habían humillado públicamente, sino que ahora estaban destruyendo mi reputación para quedar como los héroes de la historia. Rocío había convertido mi partida en su victoria personal. Eso no podía quedar así. Esa misma noche llamé a Antonio. Quiero que investigues todo sobre Javier y su familia. Necesito saber de dónde viene su dinero, qué negocios tiene, si tiene deudas, enemigos secretos. Todo. Antonio era un abogado brillante con contactos en todas partes. Si había algo que descubrir sobre mi yerno, él lo encontraría. También quiero que contrates un investigador privado, continué. Necesito fotografías, vídeos, grabaciones de audio. Quiero documentar cada movimiento de Rocío y Javier durante las próximas semanas. Pero que sea discreto, no pueden saber que estamos vigilando. 3 días después, Antonio me llamó con información explosiva. Carmen, encontré algo muy interesante sobre Javier. Su empresa está al borde de la bancarrota. Debe 3 millones de euros a varios proveedores y el banco está amenazando con ejecutar la hipoteca de su oficina. Aparentemente, ha estado manteniendo las apariencias con dinero prestado. ¿Rocío sabe algo de esto? Pregunté con curiosidad creciente. Según mis fuentes, no tiene idea. Javier le ha estado mintiendo sobre su situación financiera. De hecho, estaba contando con que tú le dejaras alguna herencia para salvar su negocio. Por eso se molestó tanto cuando te fuiste sin dejar nada. La ironía era deliciosa. Javier me había despreciado por ser supuestamente pobre cuando en realidad él era el que estaba quebrado. Y mi hija, que me había echado por embarazosa,
Estaba a punto de casarse con un hombre que no podía ni pagar sus propias deudas. Pero la información más valiosa vino una semana después. El investigador privado me envió un vídeo que cambiaría todo. Javier estaba en un restaurante elegante con una mujer joven. Claramente no era una reunión de negocios. Se besaban, se tomaban las manos, actuaban como amantes. La fecha del vídeo era posterior a su compromiso con Rocío. Perfecto, murmuré mientras veía el vídeo por tercera vez. Esto es exactamente lo que necesitaba. Pero antes de usar esa información, decidí hacer una prueba. Quería ver hasta dónde llegaría la crueldad de mi hija. Llamé a Rocío desde un número desconocido, fingiendo ser una trabajadora social. Señorita Rocío, estamos buscando a su madre Carmen. Tenemos algunos documentos importantes para ella. Mi madre ya no vive aquí, respondió Rocío con frialdad. Se fue porque no podía mantenerse por sí misma. Supongo que estará en algún asilo de ancianos o algo así. Yo no soy responsable de ella. Sus palabras me cortaron como cuchillos. Ni siquiera fingía preocupación por mi bienestar. ¿No tiene algún número donde podamos contactarla? Es sobre una herencia familiar, insistí. Rocío se rió con crueldad. Herencia. Mi madre nunca tuvo familia con dinero. Debe ser un error. Y aunque fuera cierto, ella ya no forma parte de mi vida. Busquen en otro lado. Colgué el teléfono con lágrimas en los ojos, pero también con una determinación férrea. Mi propia hija había firmado su sentencia. No solo me había echado de su vida, sino que estaba dispuesta a negarme incluso la posibilidad de una herencia. Era hora de que conociera a la verdadera Carmen. Esa noche, desde mi estudio en la villa, comencé a diseñar mi venganza. Primero, investigaría más sobre la situación financiera de Javier. Segundo, usaría el vídeo de su infidelidad en el momento perfecto. Tercero, regresaría a la ciudad cuando menos lo esperaran, pero no como la mujer humillada que se había ido. Regresaría como la mujer poderosa que realmente era. Llamé a Luis y le di instrucciones precisas. Quiero que prepares toda la documentación de mis propiedades e inversiones. Vamos a necesitar mostrar pruebas irrefutables de mi patrimonio muy pronto. ¿Piensas revelar tu fortuna? Me pregunto. No solo eso, respondí con una sonrisa que él no podía ver. Voy a darles la lección más cara de sus vidas. El plan estaba tomando forma. Rocío había querido deshacerse de su madre embarazosa. Muy pronto descubriría que había votado a la única persona que realmente la había amado incondicionalmente, y cuando se diera cuenta de su error, ya sería demasiado tarde para el perdón. La cuarta semana en los Pirineos trajo noticias que alimentaron aún más mi sed de justicia. Luisa me llamó completamente alterada. Señora Carmen, tiene que escuchar esto. Rocío está planeando vender el piso donde usted vivía. ¿Cómo es posible? Pregunta sorprendida. Ese piso está a mi nombre. Ella le está diciendo a todo el mundo que usted le firmó un poder antes de irse, que estaba tan desesperada que le cedió todo para no ser una carga. Mi sangre hirvió. No solo habían inventado mentiras sobre mi partida, ahora estaban intentando robar mis propiedades. Pero Rocío había cometido un error fatal. Ese piso era solo una de mis propiedades más pequeñas. Lo había mantenido modesto intencionalmente para que nadie sospechara de mi verdadera situación económica. Luisa, le dije con voz calmada pero letal, necesito que hagas algo por mí. Graba todas las conversaciones que puedas cuando Rocío hable sobre mi supuesta pobreza, cuando mencione el poder falso, cuando se burle de mí. Grábalo todo. Luisa entendió inmediatamente la importancia de mi pedido. Esa misma tarde llamé a Antonio. Rocío está intentando vender una propiedad que no le pertenece usando documentos falsificados. Quiero que inicies acciones legales inmediatamente. ¿Quieres que la demande por fraude?, preguntó mi abogado. Todavía no. Primero déjala que se hunda más profundo en sus mentiras. Cuando esté completamente expuesta, entonces atacaremos. Mientras tanto, el investigador privado me envió más información devastadora sobre Javier. No solo estaba quebrado y tenía una amante,
sino que había estado usando el nombre de Rocío para solicitar préstamos sin que ella lo supiera. Mi hija estaba a punto de casarse con un estafador que la dejaría en ruinas financieras. Por un momento sentí la tentación de advertirle. A pesar de todo lo que me había hecho, seguía siendo mi hija. Pero recordé sus palabras: eres embarazosa. No quiero que formes parte de mi nueva vida. Había tomado su decisión. Ahora tendría que vivir con las consecuencias. La quinta semana trajo el golpe más bajo de todos. Luisa me envió un audio que me destrozó el alma. Era Rocío hablando con sus amigas durante su despedida de soltera. «¿Tu mamá no va a venir a la boda?», preguntaba una de ellas. «Gracias a Dios que no», respondía Rocío entre risas. Finalmente se dio cuenta de que no pertenece a mi vida. Era tan patética, siempre tratando de impresionar a mis amigos con regalos baratos. «Tan mala era», insistía otra amiga. «Imagínense», continuaba Rocío con crueldad. Una mujer de 70 años que nunca tuvo nada propio, que vivía fantaseando con ser importante. Al final, la realidad la golpeó y se fue con la cola entre las patas. Javier dice que probablemente esté mendigando en alguna parte. Las carcajadas de sus amigas resonaron en mis oídos como dagas envenenadas. Mi propia hija estaba celebrando mi supuesta miseria, usando mi dolor como entretenimiento para sus invitadas. Esa noche lloré por última vez. Al amanecer, la tristeza se había transformado en algo mucho más poderoso, una determinación implacable. Llamé a Antonio con nuevas instrucciones. Quiero que rentes la suite presidencial del hotel más exclusivo de la ciudad. También necesito que contrates un equipo de seguridad discreto y un fotógrafo profesional. Es hora de regresar. ¿Estás segura de que es el momento? Me preguntó. Más que segura, respondí. Es hora de que Rocío conozca a su verdadera madre. Pero antes de viajar, tenía que hacer una preparación especial. Llamé a mi estilista personal en Madrid. Necesito una transformación completa: cabello, maquillaje, vestuario. Quiero lucir como la mujer exitosa que realmente soy. También contraté un chofer con un Mercedes Ultim. U propia ruina financiera. Voglio advertirla. Me preguntó Antonio cuando le mostré la evidencia. Ella tomó su decisión cuando me echó de su vida, respondí fríamente. Ahora va a aprender que las decisiones tienen consecuencias y que la mujer a la que despreciaba era la única que realmente la protegía. Esa noche, desde mi escritorio en la villa, escribí 3 cartas. Una para Rocío que entregaría en el momento perfecto, una para Javier que sería mi declaración de guerra, y una para Isabel que pagaría caro su participación en mi humillación. Cada palabra estaba calculada para causar el máximo impacto emocional. El plan estaba completo. Regresaría 2 días antes de la boda. Me instalaría en el hotel más lujoso de la ciudad y haría una serie de apariciones públicas que dejarían a todos con la boca abierta. Rocío había querido deshacerse de su madre embarazosa. Muy pronto se encontraría cara a cara con una mujer que podría comprar y vender a toda su nueva familia sin pestañear. Mientras empacaba mis mejores joyas y vestidos de diseñador que había mantenido guardados durante años, sonreí con anticipación. La pequeña Rocío que una vez me había llamado mamá con amor estaba a punto de descubrir que había cometido el error más costoso de su vida. El regreso a la ciudad fue exactamente como lo había planeado. Impactante, elegante y completamente inesperado. El Mercedes negro se detuvo frente al Hotel Gran Palacio, el más exclusivo de la ciudad, mientras un ejército de botones se apresuraba a atender mi equipaje. Yo bajé del auto transformada por completo. Mi cabello recién cortado y peinado por el mejor estilista de Madrid, un vestido rojo elegante que costaba más que el salario anual de la mayoría de la gente, y joyas auténticas que brillaban bajo las luces del hotel. La recepcionista me reconoció inmediatamente como alguien importante, aunque no sabía exactamente quién era. Bienvenida al Gran Palacio, señora. Su suite presidencial está lista. Mientras subía al ascensor privado, pude ver las miradas de curiosidad y admiración de los otros huéspedes. Después de 6 semanas de luto por mi hija, finalmente me sentía como la mujer poderosa que realmente era. Esa misma tarde, siguiendo mi plan cuidadosamente diseñado, decidí hacer mi primera aparición pública.
Conocía perfectamente los lugares que frecuentaba Rocío y su círculo social. Mi primera parada fue la boutique más exclusiva de la ciudad, donde sabía que Isabel iba regularmente a comprar. Era hora de que la señora que me había llamado distracción del pasado conociera mi verdadero rostro. Entré a la boutique como una tormenta silenciosa. Los vendedores se acercaron inmediatamente, reconociendo en mi apariencia a una clienta de alto poder adquisitivo. ¿En qué podemos ayudarle, señora?, preguntó la gerente con una sonrisa servil. Quiero ver su colección más exclusiva, respondí con autoridad. Precio no es problema. Mientras revisaba vestidos de diseñador que costaban miles de euros, escuché una voz familiar detrás de mí. Carmen. Era Isabel, con los ojos desorbitados, claramente sin poder creer lo que veía. Me di vuelta lentamente, con una sonrisa calculada en los labios. Isabel, le dije con una calma helada. Qué sorpresa verte aquí. Pero tú te fuiste, tartamudeó con confusión. No se suponía que estabas. ¿Qué estaba? ¿Mendigando en alguna parte, viviendo en un asilo, muerta de hambre? Sus mejillas se sonrojaron de vergüenza al darse cuenta de que yo había escuchado todas las mentiras que habían estado esparciendo. En ese momento, la vendedora se acercó con 3 vestidos carísimos. Señora, estos son nuestros modelos más exclusivos. Este Valentino cuesta 8.000 euros, este Versace 10.000, y este Chanel edición limitada 15.000. Sin pestañear, señalé los 3. Me los llevo todos. Y también quiero ver su colección de joyas. Isabel estaba paralizada, observando cómo yo gastaba en 5 minutos más dinero del que ella veía en un año. No entiendo, murmuró. Rocío dijo que tú no tenías dinero, que eras una carga económica. Mi querida Isabel, le respondí mientras probaba un collar de diamantes de 20.000 euros. Parece que mi hija no conoce a su madre tan bien como pensaba. Pero el piso modesto, la ropa sencilla. Eso se llama discreción, le expliqué con paciencia condescendiente. Algunas personas necesitamos asegurarnos de que nos amen por quienes somos, no por lo que tenemos. Aparentemente, fallé en esa prueba con mi propia hija. La gerente de la boutique regresó con una bandeja de joyas que brillaban como estrellas. ¿Cuál prefiere, señora? Elegí un conjunto de collar, pulsera y aretes de diamantes por 35.000 euros. Este está perfecto. Cárguelo todo a mi tarjeta Black. Cuando saqué la tarjeta de crédito sin límite, Isabel casi se desmaya. Isabel, le dije mientras firmaba la compra. Quiero que le des un mensaje a Rocío de mi parte. Dile que su madre embarazosa está de vuelta y dile también que el día de su boda va a recibir una sorpresa que nunca olvidará. ¿Vas a ir a la boda?, preguntó con voz temblorosa. Oh, no, respondí con una sonrisa diabólica. Ella fue muy clara en que no era bienvenida. Pero eso no significa que no pueda enviar un regalo. Salí de la boutique dejando a Isabel completamente confundida y aterrorizada. Sabía que en menos de una hora Rocío recibiría una llamada histérica contándole sobre nuestro encuentro. Era exactamente lo que quería, que supiera que había regresado, pero que no supiera cuáles eran mis intenciones. Esa noche, desde mi suite presidencial, llamé a Luis. ¿Están listos todos los documentos? Completamente, me respondió. Los títulos de propiedad, los estados de cuenta, las grabaciones de audio, las fotografías del investigador privado. Todo está organizado cronológicamente para máximo impacto. Perfecto. Mañana es el día de la boda. Es hora de que Rocío aprenda quién es realmente su madre. Pero antes de dormir, tenía una llamada más que hacer. Marqué el número de Luisa. ¿Cómo está la casa? Le pregunté. Señora Carmen, están todos histéricos. Isabel llegó corriendo a contarle a Rocío sobre el encuentro en la boutique. Rocío está furiosa y confundida. Javier está nervioso. Nadie entiende cómo usted puede permitirse gastar tanto dinero. ¿Han dicho algo sobre cancelar la boda? No, señora, pero están discutiendo mucho. Rocío le gritó a Isabel que había mentido sobre usted, e Isabel insiste en que no entendía nada. La información era música para mis oídos. El caos había comenzado, y mañana sería solo el primer acto de una obra que tendría un final devastador para todos los que me habían traicionado.
Mientras miraba las luces de la ciudad desde mi ventana, pensé en la niña pequeña que una vez me abrazaba y me decía que era la mejor mamá del mundo. Esa niña había desaparecido, reemplazada por una mujer cruel que me había echado como basura. Mañana, esa mujer pagaría el precio de su ingratitud. El día de la boda amaneció perfecto para mis planes. Mientras Rocío se preparaba para el que creía sería el día más feliz de su vida, yo ultimaba los detalles de lo que se convertiría en su peor pesadilla. Desde mi suite presidencial, coordiné cada movimiento como un general preparando una batalla decisiva. La guerra había comenzado, y yo tenía todas las armas. Mi primera acción fue enviar un regalo especial a la iglesia. Un arreglo floral espectacular de orquídeas blancas con una tarjeta que decía, para Rocío, en el día más importante de su vida. Con amor, la madre que ya no es una carga. Sabía que esas palabras la pondrían nerviosa, pero eso era solo el aperitivo de lo que vendría después. Mientras Rocío se vestía en su habitación, yo me preparaba para mi gran entrada. El vestido que había elegido era una obra de arte. Un Armani negro elegantísimo que costaba más que el presupuesto total de su boda. Las joyas que complementaban el atuendo valían lo mismo que una casa. Cada detalle había sido calculado para mostrar poder, elegancia y dignidad recuperada. A las 2 de la tarde, cuando la ceremonia ya había comenzado, puse en marcha la segunda fase de mi plan. Lema Antonio. Es hora de la conferencia de prensa, le dije. ¿Estás segura? Me preguntó. Después de esto, no habrá vuelta atrás. Estoy más que segura, respondí. Es hora de que la ciudad entera conozca la verdad sobre la familia perfecta de Rocío. La conferencia de prensa se realizó en el salón principal del hotel, exactamente a la misma hora que la ceremonia religiosa. Habían llegado periodistas de los principales medios, atraídos por la promesa de una revelación explosiva sobre una de las bodas más comentadas de la temporada social. Cuando entré al salón, el silencio fue absoluto. Mi transformación era tan radical que muchos no me reconocieron inicialmente. Mi nombre es Carmen, comencé con voz firme y clara. Y soy la madre de Rocío, la novia que en este momento se está casando en la iglesia de San Antonio. Estoy aquí para aclarar algunas mentiras que se han estado esparciendo sobre mí. Los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse mientras los periodistas se daban cuenta de que tenían una historia explosiva entre sus manos. Durante las últimas semanas, mi hija ha estado diciéndole a todos que su madre era una mujer pobre, sin recursos, que se fue avergonzada porque no podía mantenerse económicamente. Hice una pausa dramática mientras mostraba los primeros documentos. La verdad es muy diferente. Soy propietaria de un imperio empresarial valuado en 34 millones de euros. El murmullo en el salón se convirtió en un rugido de sorpresa. Los periodistas se acercaron para fotografiar los documentos que mostraba. Títulos de propiedades en 3 países, estados de cuenta bancarios, certificados de inversión. Todo auténtico, todo verificable. Todo completamente devastador para la versión de la historia que Rocío había estado contando. Mi hija me echó de su vida porque le daba vergüenza tener una madre que, según ella, no tenía el estatus social adecuado. Continué con voz calmada pero cargada de dolor. Lo que ella no sabía es que todo el dinero que ha gastado en esta boda lujosa, toda la educación que recibió, todos los lujos que ha disfrutado durante su vida, fueron financiados por la empresa que construí trabajando día y noche durante 40 años. En ese momento, Antonio se acercó al micrófono con más documentos explosivos. Tenemos evidencia de que la señorita Rocío ha estado intentando vender propiedades que no le pertenecen usando documentos falsificados. También tenemos grabaciones donde se burla de la supuesta pobreza de su madre y celebra su partida como una liberación. Reprodujo uno de los audios que Luisa había grabado. La voz de Rocío resonó por todo el salón. Gracias a Dios que se fue. Era tan patética, siempre tratando de impresionar con regalos baratos. Javier dice que probablemente esté mendigando en alguna parte. El silencio que seguió era ensordecedor. Pero hay más, continué, sabiendo que el golpe final sería devastador. Mi futuro yerno Javier no solo está en bancarrota total, sino que ha estado usando el nombre de mi hija para conseguir préstamos millonarios que ella desconoce. Tengo evidencia de que mañana,
Después de la luna de miel, él le hará firmar documentos que la harían responsable de deudas por más de 5 millones de euros. Los periodistas estallaron en preguntas simultáneas. ¿Por qué está revelando esto ahora?, gritó uno. Porque una madre puede perdonar la ingratitud, pero no puede permitir que su hija sea estafada y destruida financieramente por un hombre que solo la ve como su tabla de salvación económica. Respondí con dignidad. ¿Va a reconciliarse con su hija?, preguntó otra periodista. Mi hija tomó su decisión cuando me echó de su vida llamándome miserable y don nadie. Ahora ella tendrá que vivir con las consecuencias de haber votado a la única persona que realmente la amaba sin condiciones. En ese preciso momento, mi teléfono sonó. Era Luisa llamando desde la iglesia. Señora Carmen, me dijo con voz agitada, todo está en caos aquí. Alguien les avisó sobre la conferencia de prensa. Rocío está histérica, Javier está pálido como un muerto y los invitados están saliendo de la iglesia para ver las noticias en sus teléfonos. ¿Se casaron?, pregunté con curiosidad. Sí, pero la recepción se canceló. Rocío está gritando que quiere hablar con usted inmediatamente. Dile que sepa dónde encontrarme, respondí antes de colgar. La conferencia de prensa terminó con una declaración final que sabía que sería titular en todos los periódicos. A todas las madres que están viendo esto. Amén. Pero nunca permitan que el amor se convierta en autodestrucción. Y a los hijos ingratos, recuerden que los padres que los criaron con sacrificio merecen respeto, no humillación. Mientras salía del salón entre aplausos y flashes, sonreí con satisfacción. La primera parte de mi venganza estaba completa. Rocío había querido una boda perfecta sin su madre embarazosa. Lo que había conseguido era una boda arruinada y un escándalo público que la perseguiría el resto de su vida. No tuve que esperar mucho para el enfrentamiento. 2 horas después de la conferencia de prensa, Rocío irrumpió en mi suite presidencial como una tormenta furiosa. Había logrado convencer a la seguridad del hotel de que era mi hija, y efectivamente lo era, aunque en ese momento deseaba no serlo. Entró sin tocar, aún vestida con su traje de novia, pero con el maquillaje corrido por las lágrimas de rabia y humillación. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, gritó desde la entrada. Arruinaste mi boda. Destrozaste el día más importante de mi vida. Yo estaba sentada calmadamente en el sofá de la suite, tomándote como si nada hubiera pasado. Hola, Rocío, le dije con tranquilidad helada. Te ves hermosa, aunque un poco alterada. ¿Cómo estuvo la ceremonia? No te hagas la cínica conmigo, gritó acercándose con los puños cerrados. Todos los invitados se fueron. Los periódicos están publicando todo. Mi reputación está destruida. Qué curioso, respondí sin inmutarme. Hace unas semanas tú me dijiste exactamente lo mismo, que yo era embarazosa, que arruinaba tu reputación, que no querías que formara parte de tu vida. Esto era diferente. ¿Diferente? ¿Cómo? La interrumpí poniéndome de pie por primera vez. Diferente porque cuando tú me humillaste delante de 40 personas estaba bien, pero cuando yo digo la verdad delante de 40 periodistas está mal. Mi voz se mantuvo calmada, pero mis ojos ardían con una furia contenida durante décadas. Rocío se quedó sin palabras por un momento, procesando que por primera vez en su vida su madre no se estaba disculpando ni suplicando perdón. Tú eres mi madre, dijo finalmente, como si eso explicara todo. Se suponía que me protegerías, no que me traicionaras. Exacto, respondí con una sonrisa amarga. Yo soy tu madre y durante 30 años te protegí, te sacrifiqué todo. Renuncié a mi propia felicidad por la tuya. ¿Y cómo me pagaste? Ekendom como basura. Pero el dinero, gritó desesperada. ¿Por qué nunca me dijiste que tenías dinero? Porque quería que me amaras por quien era, no por lo que tenía, le respondí con tristeza genuina. Quería asegurarme de que nuestro amor fuera real, no comprado. Aparentemente, me equivoqué en ambas cosas. En ese momento, Javier apareció en la puerta, sudando y con cara de pánico total. Carmen, dijo con voz temblorosa. Necesitamos hablar. Todo esto es un malentendido gigante. Ah, el novio, dije con sarcasmo. El hombre que me dijo que no era mi ambiente,
que me sugirió que me fuera porque era una carga para mi propia hija. Yo no sabía. Comenzó a balbucear. No sabías que yo tenía dinero, es cierto, lo interrumpí. Pero si sabías que estabas quebrado. Si sabías que tenías una amante y si sabías que planeabas usar a mi hija para salvar tu negocio en bancarrota. Javier se puso blanco como papel. ¿De qué estás hablando? Saqué mi teléfono y reproduje el vídeo del investigador privado, Javier besando apasionadamente a otra mujer en el restaurante elegante. ¿Reconoces a esta mujer? Pregunté con frialdad. Porque según mis investigaciones, has estado acostándote con ella durante todo tu noviazgo con Rocío. Rocío se volteó hacia su flamante esposo con los ojos desorbitados. ¿Es cierto? Le preguntó con voz quebrada. Javier intentó negarlo, pero yo continué con la evidencia. También tengo aquí los documentos que planeabas hacerle firmar mañana. Contratos que la harían responsable de tus 5 millones de euros en deudas. Esto es mentira, gritó Javier desesperado. Son documento falsificado. ¿Falsificados? Pregunté con una sonrisa diabólica. Antonio, por favor, entra. Mi abogado apareció en la puerta con una carpeta llena de papeles. Javier, le dijo Antonio con voz profesional, estos documentos fueron obtenidos directamente de tu notario. Están completamente autenticados. Rocío se desplomó en una silla, finalmente entendiendo la magnitud de lo que había hecho. No solo había echado a su madre millonaria, sino que se había casado con un estafador que planeaba arruinarla financieramente. No puede ser, murmuró una y otra vez. Esto no puede estar pasando. Oh, pero hay más, continué sin piedad. Javier, cuéntale a tu esposa sobre los préstamos que has solicitado usando su nombre como aval. Cuéntale sobre la hipoteca que pusiste sobre el piso que ella cree que es suyo. Cuéntale sobre las deudas con prestamistas que tienes que pagar antes de fin de mes. Javier se quedó mudo, confirmando con su silencio cada una de mis acusaciones. Rocío lo miró con horror creciente. ¿Todo es cierto? Le preguntó. ¿Todo lo que dijo mi madre es verdad? Rocío, yo puedo explicar, comenzó él, pero ella lo interrumpió con una bofetada que resonó por toda la suite. ¿Me usaste? Gritó. ¿Me mentiste? ¿Me casé con un mentiroso y un estafador? ¿Cómo te casaste con un hombre que despreciaba a tu madre? Añadí con calma. Las decisiones tienen consecuencias, querida hija, y tú decidiste creerle a él en lugar de defenderme a mí. Rocío se volteó hacia mí con lágrimas de desesperación. Mamá, lo siento. Me equivoqué. Perdóname, por favor. ¿Podemos arreglar esto? ¿Podemos? Pregunté con curiosidad genuina. Como cuando yo te supliqué que no me echaras de tu vida. Como cuando te rogué que me permitieras estar en tu boda. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste? Ya no formas parte de mi vida. Eres del pasado y ahí debes quedarte. Yo no sabía, gritó desesperada. No sabía que tenías dinero. Y ahí está el problema, le respondí con tristeza infinita. Tu amor por mí dependía de mi cuenta bancaria. Cuando pensaste que era pobre, me votaste. Ahora que sabes que soy rica, me quieres de vuelta. Eso no es amor, Rocío. Eso es conveniencia. El silencio que siguió fue devastador. Por primera vez en su vida, Rocío se enfrentaba a las consecuencias reales de sus acciones. Había perdido a su madre, se había casado con un estafador y su reputación estaba destruida públicamente. Todo por haber elegido el dinero y el estatus sobre el amor incondicional. Rocío se quedó sentada en la silla durante varios minutos, procesando la devastación completa de... Como tú me ayudaste cuando me echaste de tu vida. Como me ayudaste cuando me llamaste miserable y don nadie. Pero yo soy tu hija, gritó desesperada. Se supone que las madres aman a sus hijos incondicionalmente. Tienes razón, le respondí con calma mortal. Las madres sí aman incondicionalmente. Yo te amé durante 30 años sin pedir nada a cambio. Te di todo lo que tenía. Sacrifiqué mi propia felicidad. Renuncié a relaciones amorosas para dedicarme completamente a ti. Y cuando más te necesité, cuando necesité tu amor y tu apoyo, me botaste como basura. En ese momento, mi teléfono sonó.
Era el investigador privado con noticias frescas. Señora Carmen, me dijo. Javier acaba de intentar vaciar la cuenta bancaria conjunta que tiene con su hija. Transfirió todo el dinero a una cuenta en las Islas Canarias. La información era el clavo final en el ataúd. Tu esposo acaba de robarte todos tus ahorros, le informé a Rocío. Los transfirió a una cuenta offshore hace 10 minutos. Rocío se puso verde literalmente. ¿Qué? Sí, querida. El hombre que elegiste sobre tu madre, el hombre por el cual me humillaste públicamente, acaba de dejarte sin un euro. Javier, que había estado callado esperando una oportunidad para escapar, finalmente explotó. Esto es tu culpa, me gritó señalándome con el dedo. Todo estaba perfecto hasta que apareciste con tus mentiras. Mi mentira? Pregunté con una carcajada fría. ¿Cuál parte era mentira? Los 34 millones de euros, tu bancarrota, tu amante, los documentos falsos. Todo lo que dije tiene pruebas verificables. Tú arruinaste tu propia vida cuando decidiste estafar a mi hija. Yo simplemente me aseguré de que pagaran el precio de sus decisiones. En ese momento, la policía entró a la suite para arrestar a Javier. Los cargos incluían fraude, falsificación de documentos y robo de identidad. Mientras se llevaban a Javier esposado, él le gritó a Rocío. Esto no termina aquí. Vas a pagar por todo el dinero que perdí por tu culpa. Sus verdaderos colores finalmente salieron a la luz. Rocío se dio cuenta de que se había casado con un hombre que no solo no la amaba, sino que la culpaba por sus propios crímenes. Mamá, me dijo Rocío cuando nos quedamos solas. Entiendo que estés enojada. Entiendo que quieras castigarme. Pero por favor, no me dejes así. No tengo a nadie más. Tienes a Isabel, le respondí con sarcasmo. La mujer que me dijo que mantuviera distancia porque no tenía el estatus social adecuado. Estoy segura de que te ayudará ahora que eres la nuera de un criminal. Isabel ya me dio la espalda, admitió Rocío con vergüenza. Cuando se enteró del escándalo, me dijo que su familia no podía asociarse conmigo. Me prohibió volver a su casa. ¡Qué sorpresa!, dije sin mostrar compasión. Resulta que tu nueva familia te abandona en el primer problema, al contrario de tu madre, que aguantó 30 años de ingratitud y solo se fue cuando la echaste. En ese momento llegó Luisa con más noticias devastadoras. Señorita Rocío, le dijo con pena genuina, los acreedores de Javier ya vinieron a la casa. Se llevaron todo, los muebles, el televisor, la computadora, hasta su vestido de novia. Dicen que tienen derecho legal porque usted firmó como aval sin saberlo. Rocío se desplomó completamente. En menos de 4 horas había perdido a su esposo, su dinero, sus pertenencias, su reputación y su familia política. ¿Qué voy a hacer?, murmuró en estado de shock. No tengo nada. No tengo a nadie. Ahora sabes exactamente cómo me sentí cuando me echaste de tu vida, le dije sin una pizca de simpatía. La diferencia es que yo tenía 70 años y había dedicado 30 años de mi vida a amarte incondicionalmente. Tú tienes 30 años y acabas de aprender que las decisiones tienen consecuencias. ¿No hay nada que pueda hacer para que me perdones?, preguntó con desesperación. ¿Alguna forma de recuperar tu amor? Mi amor nunca se perdió, le respondí con tristeza genuina. Pero mi respeto, mi confianza y mi disposición a ser tu víctima, eso sí se perdió para siempre. Entonces, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Vas a aprender a vivir sola, como yo tuve que hacerlo cuando me echaste?, le dije poniéndome de pie para indicar que la conversación había terminado. Vas a buscar trabajo, vas a pagar tus propias cuentas, vas a enfrentar las consecuencias de haber elegido el dinero y el estatus sobre el amor real. ¿Pero mamá? Ya no soy tu mamá, la interrumpí con firmeza final. Tú misma lo dijiste. Ya no formo parte de tu vida. Tu madre era una mujer que se sacrificaba por ti sin pedir nada a cambio. Esa mujer murió el día que me llamaste miserable y me echaste de tu vida. Rocío salió de mi suite llorando, finalmente entendiendo que había perdido lo más valioso que tenía, el amor incondicional de su madre. Pero era demasiado tarde para el arrepentimiento. Algunas heridas no se curan y algunas palabras no se pueden retirar.
Ella había tomado su decisión y ahora tendría que vivir con las consecuencias el resto de su vida. 6 meses después, mi vida había encontrado una paz que nunca pensé posible. Desde mi hermosa villa en los Pirineos, podía ver las montañas cubiertas de nieve mientras tomaba mi café matutino. La tranquilidad era absoluta, interrumpida solo por el canto de los pájaros y el sonido del viento entre los árboles. Por primera vez en 70 años, vivía únicamente para mí misma. Luisa me visitaba una vez al mes para contarme las noticias de la ciudad. Rocío había conseguido trabajo como recepcionista en una clínica dental, ganando apenas lo suficiente para rentar un pequeño piso en un barrio modesto. Javier había sido condenado a 5 años de prisión por fraude y estafa. Isabel había perdido su posición social cuando se supo que había estado encubriendo los crímenes de su hijo. Rocío pregunta por usted, me consultó Luisa durante su última visita. Todos los días. Respondí con indiferencia, pero ya no es mi problema. Ella eligió su camino cuando me echó de su vida. Ahora debe caminar sola por él. Luisa asintió con comprensión, aunque podía ver en sus ojos que parte de ella sentía pena por mi hija. La justicia había sido completa y devastadora. Los medios de comunicación habían seguido la historia durante meses, convirtiéndola en un símbolo de la ingratitud filial y sus consecuencias. Rocío había perdido no solo su estatus social, sino también la mayoría de sus amistades, que la habían abandonado cuando el escándalo alcanzó proporciones nacionales. Antonio me llamaba semanalmente para actualizar los procedimientos legales. Javier apeló la sentencia, pero fue rechazada, me informó durante nuestra última conversación. También intentó demandar a Rocío por daños emocionales, pero el juez desestimó la demanda por ridícula. «¡Qué hombre tan patético!», comenté sin sorpresa. Hasta en prisión sigue culpando a otros por sus propios crímenes. Has pensado en contactar a Rocío? Me preguntó Antonio Cotolo Cement. Luis me dice que ha estado preguntando sobre ti en el banco, tratando de averiguar cómo enviarte una carta. No, respondí con firmeza absoluta. Esa mujer murió para mí el día que me llamó miserable. Si quiere comunicarse conmigo, que use los medios oficiales como cualquier extraño. Pero la pregunta de Antonio me hizo reflexionar durante días. ¿Extrañaba a mi hija? La respuesta era compleja. Extrañaba a la niña pequeña que una vez fue, a la adolescente que me abrazaba cuando tenía pesadillas, a la joven que me llamaba su mejor amiga. Pero la mujer cruel que me había echado como basura, esa no la extrañaba en absoluto. Una tarde, mientras organizaba mis fotografías familiares, encontré una carta que Rocío me había escrito cuando tenía 8 años. «Querida mamá», decía con letra infantil, «eres la mejor mamá del mundo. Cuando sea grande, quiero ser como tú, fuerte, trabajadora y amorosa. Te amo más que a las estrellas y la luna juntas». Las lágrimas corrieron por mis mejillas mientras leía esas palabras inocentes. Esa noche escribí en mi diario: la niña que escribió esa carta habría defendido a su madre contra cualquiera. Habría valorado el sacrificio y el amor por encima del dinero y el estatus. Pero esa niña creció y se convirtió en una mujer que eligió la crueldad sobre la compasión. No puedo perdonar a la mujer por amor a la niña que una vez fue. Luis me visitó en el otoño con noticias financieras y algo más. «Carmen», me dijo excitado, «Rocío intentó contactarme. Quiere saber si hay alguna posibilidad de reconciliación. Dice que entiende completamente lo que hizo mal y que está dispuesta a hacer cualquier cosa para recuperar tu amor». «¿Cualquier cosa?», pregunté con ironía. «¿Incluye viajar en el tiempo para no haberme llamado miserable?». «Está destruida», insistió Luis. Físicamente, emocionalmente, económicamente. Ha perdido peso, parece 10 años mayor y, según Luisa, llora todos los días. Bien, respondí con frialdad que me sorprendió a mí misma. Ahora sabe exactamente cómo me sentí durante 6 semanas cuando pensé que había perdido a mi única hija por ingrata. El primer aniversario de mi partida lo pasé en Barcelona, comprando arte para mi nueva galería privada. Mientras caminaba por el Paseo de Gracia, pensé en todas las veces que había soñado con viajar pero había renunciado a esos sueños para pagar la educación de Rocío. Ahora tenía 71 años,
Era multimillonaria y finalmente podía hacer todo lo que había pospuesto por ser madre. Esa noche, desde mi suite en el Hotel Majestic, llamé a Luisa para las noticias mensuales. Señora Carmen, me dijo con voz triste, Rocío se desmayó en el trabajo la semana pasada. La llevaron al hospital por desnutrición y estrés. Los médicos dijeron que su estado emocional es crítico. ¿Y? Pregunté sin cambiar de tono. Era predecible. Las decisiones crueles tienen consecuencias crueles. Ella pregunta todos los días si usted alguna vez va a perdonarla. Dice que preferiría estar muerta antes que vivir sabiendo que perdió a su madre para siempre. Debió pensarlo antes de echarme como basura, respondí con la misma frialdad. Yo también preferí estar muerta durante semanas después de su traición. La diferencia es que yo no merecía ese dolor. Al colgar, me dirigí al balcón de mi suite y miré las luces de Barcelona, la ciudad de la pasión. Ironías de la vida. Había encontrado paz, prosperidad y dignidad, pero había perdido para siempre la ilusión del amor incondicional de una hija. Era un precio alto, pero era el precio que Rocío había puesto a nuestra relación cuando eligió humillarme públicamente. Mi reflexión final llegó mientras escribía las últimas líneas de mis memorias. No me arrepiento de haberla adoptado cuando nadie más la quería. No me arrepiento de haber sacrificado 30 años de mi vida por su felicidad. Solo me arrepiento de no haber entendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. El amor incondicional no significa aceptar el maltrato incondicional. Cerré el libro de mis memorias y lo guardé en la caja fuerte. La historia había terminado. Carmen, la madre sacrificada y humillada, había muerto. En su lugar había nacido Carmen, la mujer libre, próspera y en paz consigo misma. Y por primera vez en 71 años, eso era más que suficiente. 5 años habían pasado desde aquel día que cambió mi vida para siempre. Ahora, a los 75 años, me encontraba en la terraza de mi nueva villa en la Costa Brava, observando el atardecer sobre el Mediterráneo. La paz que había encontrado era tan profunda que a veces me costaba recordar a la mujer quebrada que una vez fui. El dolor se había transformado en sabiduría y la traición en liberación. Mi vida había florecido de maneras que nunca imaginé posibles. La galería de arte que abrí en Barcelona se había convertido en una de las más prestigiosas de Europa. Mis inversiones habían crecido hasta alcanzar los 50 millones de euros. Pero más importante que la riqueza material era la riqueza emocional que había descubierto, la satisfacción de vivir para mí misma por primera vez en mi vida. Antonio me visitaba cada 3 meses, no solo como mi abogado sino como el amigo leal que había sido durante décadas. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si hubieras reaccionado diferente? Me consultó durante su última visita. Si hubieras perdonado inmediatamente y seguido siendo la madre sacrificada de siempre. Todos los días, le respondí honestamente. Y todos los días llego a la misma conclusión, habría muerto por dentro. Habría seguido siendo la víctima de mi propia bondad, enseñándole a Rocío que podía maltratarme sin consecuencias. Al final, le hice un favor enseñándole que las acciones tienen precio. Luisa había dejado de visitarme después del 3er año. Las noticias sobre Rocío se habían vuelto demasiado dolorosas para ambas. La última información que tuve fue que había intentado suicidarse 2 veces, que había perdido varios trabajos por depresión y que vivía prácticamente como una indigente en un estudio diminuto. La culpa la estaba consumiendo literalmente. ¿No sientes compasión por ella?, me había preguntado Luisa durante nuestra última conversación. Toda la compasión del mundo, le respondí. Pero la compasión no borra el daño causado. Yo pasé 70 años sintiendo compasión por todo el mundo excepto por mí misma. Fue tiempo de cambiar esa dinámica. Una tarde de primavera, mientras organizaba mi correspondencia, encontré una carta que había llegado hacía semanas pero que mi asistente había separado por instrucciones mías. Era de Rocío. La letra temblorosa revelaba el estado emocional de quien la había escrito. La abrí por primera vez en 5 años, más por curiosidad que por nostalgia. Querida mamá, comenzaba. Sé que no tengo derecho a escribirte después de todo lo que te hice. Sé que perdí para siempre el privilegio de llamarte así, pero necesito que sepas que no pasa un día sin que me arrepienta de cada palabra cruel que te dije. Entiendo que me odies,
Yo también me odio. Continué leyendo con una mezcla de tristeza y frialdad. He perdido todo. Mi matrimonio, mi dinero, mis amigos, mi salud, mi dignidad. Pero lo peor es haber perdido tu amor. Prefiero la pobreza y la soledad antes que vivir sabiendo que destruí la relación más pura y valiosa de mi vida. No te pido perdón porque sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que tu hija murió el día que te llamó miserable. Las últimas líneas me estremecieron. Si algún día sientes curiosidad por saber qué fue de la niña que una vez te amó más que a su propia vida, búscame en el cementerio, porque la mujer que te traicionó ya no puede vivir con el peso de lo que hizo. Te amo, mamá. Perdóname en la otra vida. Por primera vez en 5 años, sentí algo parecido al pánico. Llamé inmediatamente a Antonio. Necesito que encuentres a Rocío urgentemente, le dije con voz temblorosa. Creo que va a hacerse daño. ¿Quieres que la ayude? Me preguntó sorprendido. No, respondí después de una pausa larga. Quiero que se asegure de que reciba atención psicológica profesional, pero de forma anónima. Esa noche no pude dormir. La carta había despertado algo que creía completamente muerto, el instinto maternal. No amor romántico hacia la mujer que me había traicionado, sino compasión hacia una criatura humana que estaba sufriendo las consecuencias de sus propias decisiones. Era la diferencia entre amar y tener piedad. Antonio me llamó 2 días después. La encontramos a tiempo, me informó. Estaba en el hospital después de otro intento. La transferimos a una clínica psiquiátrica privada de excelente reputación. Los costos están cubiertos por una donación anónima, como solicitaste. Se va a recuperar. Pregunt. Los médicos son optimistas, pero dicen que necesita años de terapia intensiva. Quiere verte desesperadamente, pero le expliqué que la benefactora anónima prefiere mantenerse en secreto. Bien, respondí con alivio. No estoy lista para eso y quizás nunca lo esté. 6 meses después, Antonio me trajo noticias alentadoras. Rocío está respondiendo bien al tratamiento. Ha aceptado su responsabilidad completa en la destrucción de su vida. No culpa a nadie más, ni siquiera a Javier. Los psicólogos dicen que es el primer paso hacia una recuperación real. Ha preguntado por mí solo una vez, cuando le dijeron que alguien estaba pagando su tratamiento, preguntó si eras tú. Cuando le dijeron que no podían revelar esa información, respondió, no importa quién sea, mi madre ya hizo suficiente por mí durante 30 años. Esto lo tengo que superar sola. Sus palabras me llegaron al alma. Por primera vez en 5 años, Rocío estaba demostrando la madurez y la humildad que siempre esperé de ella. Pero era demasiado tarde para la reconciliación. El daño había sido demasiado profundo, y yo había construido una nueva vida donde ya no había lugar para el dolor del pasado. 1 año después, recibí la noticia de que Rocío había sido dada de alta. Había conseguido trabajo como voluntaria en un centro de rehabilitación para adictos, ayudando a otras personas que habían tocado fondo como ella. Según los reportes, era una trabajadora dedicada que nunca hablaba de su pasado, pero que tenía una compasión especial por aquellos que habían perdido a sus familias por sus propias acciones. ¿Alguna vez vas a contactarla?, me preguntó Antonio durante una de nuestras cenas. No. Respondí con certeza absoluta. Ella aprendió su lección. Yo aprendí la mía. Somos 2 mujeres diferentes ahora. El amor que una vez nos unió murió con las palabras que me dijo aquel día. Mientras escribo estas líneas finales en mi diario a los 76 años, puedo decir con honestidad que no me arrepiento de nada, ni de haber amado incondicionalmente durante 30 años, ni de haber cortado ese amor cuando se volvió autodestructivo. Aprendí que el perdón no siempre significa reconciliación y que amar a alguien a veces significa dejarlo ir para siempre. Rocío y yo vivimos ahora en mundos paralelos. Ella reconstruyendo su vida desde las cenizas de sus errores, yo disfrutando la vida que me queda sin cargas emocionales del pasado. Ambas habíamos aprendido lecciones valiosas. Ella, que las palabras tienen poder para destruir para siempre. Yo, que nunca es demasiado tarde para elegirse a una misma. El amor maternal no había muerto completamente, solo se había transformado en algo más sabio.
La capacidad de amar desde la distancia sin permitir que ese amor se convirtiera nuevamente en vulnerabilidad. Al final, la mejor lección que pude darle a mi hija fue enseñarle que incluso el amor más puro tiene límites que no se pueden cruzar sin consecuencias permanentes.